¿Cómo está, querida audiencia del conversatorio? Qué gusto saludarles. Y el día de hoy tenemos un episodio muy singular, pero igual que singular, interesante. Y tenemos aquí a un invitado especial. Nos acompaña el director de Geociencia de la División Interamericana, el doctor Luciano. Doctor Luciano González, ¿cómo está? ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, gracias a Dios. Con ánimo de iniciar una nueva semana. Así es, pues bueno, estamos listos y tenemos algunas preguntas. Vamos a modificar un poco el formato de los episodios tradicionales, pues para aprovechar algunas preguntas que nos han hecho llegar, para sacar algunas dudas y escuchar la percepción y la óptica del doctor Luciano respecto a temas de creacionismo, doctor, temas de científicos. Muchas veces pareciera ser que como seres humanos no podemos colocar en el mismo enunciado la Biblia y la ciencia. Sin embargo, en sus ponencias y en sus charlas usted nos ha demostrado que sí. Eh, hemos escuchado muchas razones por las cuales podemos encontrar a Dios en ese ajuste fino de las cosas, del universo. Me sorprende, por ejemplo, el dato que estudiábamos relacionado con que Júpiter funciona como una especie de escudo para que nuestro planeta no sea alcanzado por algún meteorito que esté por allí en órbita directa a la Tierra. Que trabajamos, bueno, Dios ha colocado escudos como estos campos gravitacionales en nuestro planeta, la misma capa de ozono para que el sol no nos afecte, ¿verdad? Para que se conserve la vida. Y todas estas cosas nos hablan o nos hacen voltear a ver a un Dios que existe y que es innegable que así es. Con esto como marco introductorio, doctor, yo no sé si usted quiera poner algún preámbulo antes, ¿verdad?, de iniciar. ¿Cuáles son las máximas o mayores evidencias que usted podría decirnos relacionadas con el creacionismo? Eh, bueno, a través de la historia ha habido esfuerzos en las dos direcciones, ¿no? Ujú. Un esfuerzo por hacer ver a Dios como parte de nuestro entorno y otros para sacar a Dios de la ecuación, desde tiempos antiguos, ¿no? Quizá el despertar de una conciencia más profunda en torno a la acción de Dios en el cosmos. Podemos situarla quizá a partir de Galileo. Todos sabemos los problemas que enfrentó Galileo. Los grandes científicos de los siglos XVII, XVIII, XIX, con Isaac Newton, con John Kepler, que ellos estaban convencidos de que al estudiar la naturaleza, estaban estudiando la obra de Dios en ella. Desde esa perspectiva, pues, una de las evidencias, yo diría, más contundentes en torno al pensamiento de que somos seres creados, pues es, como mencionaba hasta hace un momento, voy a tomar eso, la posición de nuestro planeta, ¿no?, en el sistema solar. El pensar que tantos elementos trabajen juntos para proteger la Tierra, pues te hace reflexionar. ¿Será que tantos elementos se juntaron solo por casualidad? Ujú. Ayer mencionábamos en la ponencia el asunto del campo magnético, los campos gravitacionales, las propiedades del agua. ¿Sí? Ayer no lo mencioné. El agua es un elemento totalmente diferente a los demás. Ustedes saben que la mayoría de los compuestos, los elementos, cuando el frío aumenta, se contraen, se hacen más densos. Pero el agua funciona de manera totalmente diferente. Ujú. Si tú tienes una cubeta con agua, un recipiente con agua, a medida que la temperatura baja, sí, la densidad aumenta. Pero cuando llega a 4 grados centígrados, ahí ocurre totalmente lo contrario. Si baja la temperatura de 4
a 3, 2, 1, 0, la densidad del agua, en vez de aumentar, disminuye. Y de eso depende nuestra vida. ¿Por qué? Porque por eso el hielo flota en el agua. Interesante. Si el agua se congelara del fondo hacia arriba, la vida en la Tierra termina, porque nuestra vida está totalmente asociada a los ecosistemas marinos. ¿Sí? Pero el agua tiene esa propiedad única de comportarse contrario a la mayoría de los materiales, de que al bajar la temperatura, su densidad, en vez de aumentar, disminuye. Por eso mientras vemos el hielo en la superficie, pues abajo hay agua. ¿Por qué? Porque el hielo a 3, 2, 1 es menos denso que el agua y puede flotar en ella. Sí. Si se repitieran esas condiciones, se afecta el equilibrio. Todo y la vida terminaría en el planeta. Interesante. Sí. Entonces, estos los podemos tomar como evidencias de este ajuste fino, de que hay una inteligencia detrás de lo que existe, de la evidencia observable. Ya lo decía Francis Collins, ¿verdad? Que la creación de Dios es fenomenal, grandiosa, intrincada. De hecho, él me gusta cómo define el ADN. Dice que el ADN es el lenguaje con el que Dios escribió la tierra, o la vida, mejor dicho. Y todas estas son evidencias, en efecto, de la existencia de un Dios que viene desde la causalidad y no la casualidad. Como le decía al inicio, Doc, a lo mejor va a sonar a que brincamos de un tema a otro, pero queremos aprovechar el tiempo. Mucho se ha hablado en círculos cristianos relacionado a esta transición de los animales acuáticos cuando salen del agua y empieza una suerte de evolución, ¿no? La evolución que no es teísta y que es contraria a la creación. ¿Qué argumentación podríamos dar en torno a esto, Doc? Bueno, quizá para poner en contexto al público, el asunto de la transmutación de las especies, ¿no? Fue un tema clave y sigue siendo un tema clave en la teoría darwinista, ¿no? En este caso particular tenemos la idea de que los peces se hicieron anfibios, ¿sí? Como una especie de transición. Luego los anfibios ya se hicieron reptiles, ¿sí? Reptiles cuadrúpedos, y ahí va la secuencia hasta que llegamos nosotros, ¿no? Mi área no es biología, yo no soy biólogo, soy matemático y geólogo físico, pero no soy biólogo. Sin embargo, si pensáramos en el número de mutaciones que se requieren para que un organismo deje de ser pez y llegue a ser un reptil. Como te dije, yo no soy biólogo, pero he leído al respecto. Y expertos en biología pues aceptan que eso es un proceso imposible. ¿Sí? Tantos cambios que habría que hacer a nivel neurológico, a nivel corporal. Y la verdad del asunto es que el pensamiento evolucionista se apoya teóricamente en las evidencias transicionales, no organismos transicionales. Pero la verdad es que el registro fósil no muestra esos organismos transicionales, ¿no? De un organismo al otro. Cuando vemos eso en la mayoría de los libros de biología, de teoría evolucionista, eso está nomás en la mente de las personas, de los que lo hacen, pero realmente no se han encontrado evidencias. De hecho, el mismo Charles Darwin mencionó, si no se encuentran cuerpos o organismos en estado de transición, mi teoría pierde totalmente su significado. Y lo que tenemos hasta ahora, ha habido muchos esfuerzos en buscar esos fósiles de transición. En los tiempos de Darwin no se encontraron. Él decía que porque el registro fósil es muy imperfecto. Pero dijo, en el futuro se van a encontrar. El libro de Darwin fue publicado en noviembre de 1859. La evolución de las especies. Sí, el origen de las especies. El origen. Hoy, pues ya hace más de un siglo. Y esos organismos
no se han encontrado. Entonces podríamos decir, Doc, que se requiere incluso fe para creer en eso. Interesante que el ateo descarta el tema de la fe en la ciencia y cómo rescatamos ahí eso, ¿no? De que se necesita fe para creer en eso. Exactamente. Uno de los íconos del ateísmo moderno es Richard Dawkins. ¿No? Sí. En uno de sus libros, no recuerdo exactamente en cuál, él dice literalmente que el inicio de la vida, por casualidad, debe haber sido un milagro. Sí. Pero Entonces, evita decir Dios, ¿verdad? evita decir Dios. Y por ahí tengo en mi libro, creo que en mi libro apunté esa cita de él, no me acuerdo si la apunté allí, pero la tengo en alguna de mis presentaciones donde él dice, Sí. Esto es un evento que pudo haber sido solamente producto de un milagro. Sí. ¿Sí? Entonces, como tú decías, ambas posiciones requerimos fe. Así es. Sí, veía un debate precisamente de Richard Dawkins debatiendo con William Lane Craig, un filósofo que argumenta en favor del cristianismo. Muy interesante y precisamente William lo llevaba a ese terreno, ¿verdad? Le hacía ver que lo que él estaba hablando era un tema de fe, ¿no? Doc, siguiendo este ejercicio de brincar varios temas y regresando un poco al tema de la geología, ¿qué podemos decir respecto a la edad de la Tierra? Es decir, nosotros como creacionistas hablamos de 6,000 años, ¿verdad? Pero ¿cómo esto podemos conciliarlo con el tema de la datación y de los métodos que hay, ¿verdad? Para hablar de creacionismo, Doc. Bueno, yo creo que debemos partir de la certeza de que la Biblia no establece un marco temporal para la Tierra. ¿Sí? No dice la Biblia qué edad tiene la Tierra. Y debo aceptar que en ese campo, incluso entre mis colegas científicos de la Iglesia, pues también hay divergencia. No todos aceptamos la misma posición. Puedo decir que quizá una de las posiciones que tienen mayor consenso, una de las que tiene mayor consenso es la posición que se llama de la brecha pasiva. Partimos de lo que dice Génesis 1.1, 1.2. ¿Sí? Dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en el principio. ¿Cuándo fue ese principio? No hay referencia. No hay referencia temporal para saberlo. Luego describe las condiciones de la tierra. Como todos sabemos, la tierra estaba Desordenada y vacía. ¿Sí? Dice que el espíritu, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el primer cuadro que tenemos del planeta Tierra. Un cuerpo masivo envuelto en agua. Sí. Luego Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo la Tierra desordenada y vacía? Pues es lo mismo. La Biblia no da referencia temporal. No sabemos. Debemos también entender que la perspectiva divina en cuanto al tiempo es muy diferente a nosotros. El tiempo es una dimensión humana. Dios vive en la eternidad. Claro. Y la eternidad no cabe en nuestra mente. Entonces, la pregunta de cuánto tiempo estuvo la tierra desordenada y vacía, pues es simplemente no tenemos respuesta. No sabemos. Sin embargo, creo que una posición que como iglesia sí debemos sostener es que en algún momento, en los designios divinos, Dios decidió poner en la tierra condiciones para la vida. Dice Elena White que los preceptos divinos no conocen premura ni demora. Sí. En algún momento Dios decidió
que este planeta dejara su condición de desorden, de vacuidad, de algo inerte, y poner condiciones para la vida. Doc, y pensar como alternativa, no sé, sienta cómodo con esto, de la creación de la Tierra con apariencia de antigüedad. Bueno, Digo, voy para allá. bien, Es que es adelante, adelante. es otra de las posiciones. Sí. Entonces, decía que una posición que sí debemos mantener desde mi perspectiva como iglesia es que Dios adecuó la tierra para la vida en 6 días y reposó el séptimo día. Ujú. Si quitamos eso de nuestra cosmovisión, la iglesia adventista no tiene razón de ser. Dirían, ya estamos tirando para el Sí, monte. no tiene razón de ser. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa creación? Bueno, aquí hay mucha divergencia también, pero si atendemos a la cronología bíblica, y pues hay varias cronologías. Ujú. Pero los teólogos, geólogos adventistas, existe un consenso. De hecho, se le llama una creación reciente. Si tú ves la doctrina, la sexta doctrina fundamental de la última edición, dice, en una creación reciente. Y por reciente, se entendería entre unos 6.000 y unos 10.000 años de vida en la Tierra. ¿Sí? De vida en la Tierra. No del planeta como un cuerpo masivo. Exacto, la El existencia de la planeta materia. como cuerpo masivo, desde mi perspectiva, no sabemos cuántos años tiene. Ok. Las dataciones radiométricas, sí, que son una herramienta muy actual, revelan que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Pero debo apuntar también que esa perspectiva temporal está incrustada en la perspectiva temporal establecida por la teoría del Big Bang. ¿Sí? La teoría del Big Bang sí establece un marco temporal para el universo, ¿sí? De más o menos 13.800 millones de años. Y para la Tierra, de 4.600 millones de años. ¿Sí? ¿Qué tan confiables son las dataciones radiométricas? ¿Sí? Es una pregunta muy profunda que simplemente puedo decir que en base a los principios matemáticos y físicos que se han descubierto que rigen esos procesos de decaimiento, como decía ayer en la ponencia a mediodía, de aquí a que el uranio se transforma en plomo, de aquí a que el potasio se transforma en argón, etc. ¿Sí? La teoría matemática que modela esos fenómenos, porque son modelos, ¿sí? Pues sí, pareciera que tiene certeza. Pero yendo un poquito más al aspecto técnico, todos esos procesos son función de un numerito que llamamos la constante de decaimiento radiactivo. Y una premisa fundamental de estos procesos es que esa constante de decaimiento ha permanecido constante a través de la historia. Pero, ¿qué seguridad tenemos de que eso ha sido así? No podemos rebobinar el tiempo y ver. Entonces, esos procesos que tu servidor ha efectuado, gracias a Dios, también en laboratorios, pues son certeros, asumiendo que los supuestos en los cuales descansan también son ciertos. Okay. Resumiendo, porque todo se va y no contesta, quiero ser muy, muy preciso. La Biblia no establece una perspectiva temporal para la Tierra. No sabemos.
La Biblia nunca dice que la Tierra tiene 6.000 años. ¿Sí? Eh, la ciencia, la radioactividad, la teoría de cambio radioactivo establece que la Tierra se enfrió. Porque hace rato decía que el primer cuadro que tenemos de la Tierra en la perspectiva bíblica es un cuerpo masivo anegado en agua, rodeado por agua. Sin embargo, desde la perspectiva de la geología, de la cosmología del Big Bang, el primer cuadro que tenemos para la Tierra es una bola de fuego que más o menos se desprendió del Sol, de lo que se llama la nube protosolar, hace unos 4.600 millones de años. Ese cuerpo masivo tardó más o menos 1.000 millones de años en enfriarse, de tal forma que entre 3.400, 3.500, 3.600 millones de años, por casualidad, en el planeta Tierra surgió la vida, a través de organismos muy primitivos, estromatolitos y otros. Pero noten que son perspectivas muy diferentes. Sí. La Biblia dice que Dios creó la vida en la Tierra en una semana, puso condiciones para la vida. La perspectiva del Big Bang, la cosmología del Big Bang dice que hace unos 3.500 millones de años surgió la vida en la Tierra. Por eso, y yendo un poquito más en tu pregunta, hay esfuerzos para empatar la cosmología bíblica con la cosmología del Big Bang. Pero desde mi perspectiva, pues es muy difícil hacerlo. Okay. Porque presentan perspectivas temporales, teológicas, etcétera, muy diferentes. Bien. Y entonces la perspectiva de la creación con apariencia de antigüedad podría ser una opción también dentro de los círculos cristianos. Sí, hay varios grupos que lo tienen. Déjame explicar un poquito de eso. Ayer en la ponencia que di a mediodía, creo que fue, o la primera, creo que fue la primera, donde hablaba de la galaxia de Andrómeda. Sí. Que está a 2.5 millones de años luz de nosotros, ¿no? Si la Tierra hubiese sido creada, bueno, a ver, voy a decir otra cosa primero. Hay grupos, protestantes sobre todo, que establecen que el universo fue creado hace 6.000 años. Ex nihilo. Todo es nihilo también, que Dios lo hizo, pero hace 6.000 años. Todo. Sí. En mi libro hablo de eso un poco y mi cuestionamiento es, bueno, ante esa posición de que Dios creó todo hace 6.000 años, ¿cuándo ocurrió la caída de Satanás en pecado? Nosotros sabemos que la caída de Satanás, cuando Satanás comenzó a generar pensamientos extraños, pues fue antes de Adán y Eva. ¿Sí? Eso fue antes de que Adán y Eva fueran creados. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya Satanás ya había entrado en pecado. Pero si Dios creó todo hace 6.000 años, todo el universo, todo, bueno, ¿dónde disfrutamos la caída? Además hay versículos en Job, por ejemplo, donde dice que las estrellas del alba adoraban a Dios cuando estaba creando. Los ángeles. Quiere decir que ya había vida. ¿Sí? Así que desde la perspectiva mía, puedo estar equivocado, pero desde mi perspectiva es muy difícil pensar en esa posición de que Dios creó todo hace 6.000 años. Y ante esa posición se pone el argumento de que así como Dios creó a Adán y Eva con apariencia de edad, porque pues no sé qué años tenía, pero ya estaban maduros ambos, ¿sí?
Eso es lo que se llama en el campo de los astrónomos de esta posición, se llama que Dios creó la luz en tránsito. Es decir, que así como creó a Adán y Eva con la apariencia de edad, también inmediatamente la luz llegó acá y todo estuvo y no hay ningún problema con esperar que la luz llegue durante millones de años hasta acá. Ok. Esa es esa posición. Desde mi perspectiva, no la comparto, ¿sí? Ok. Mi posición, pues, y puedo decir algo, es de la brecha pasiva, ¿sí? Y yo no digo que es la verdad absoluta, Claro. porque ninguno estuvo allá cuando eso pasó, ¿sí? Y pues cada quien adoptó una posición, tú sabes, ni en el campo evolucionista ni en el campo creacionista hay uniformidad en el Sí, pensamiento. no, a mí, Sin embargo, yo creo que hay puntos que como iglesia son vertebrales. justo eso iba así. Y uno de ellos es el acondicionamiento de la tierra para la vida en una semana, descanso el séptimo día, en una creación reciente. Exacto. Hace más o menos 6.000 años. Esa creo que es una posición vertebral. Si tú desbaratas eso, pues Andarás creen cualquier cosa. errante en otra cosa. Sí, justo iba a eso, es decir, que en la Biblia nos permite dialogar, la Biblia y la ciencia nos permite también establecer reflexiones y razonamientos, pero siempre circunscribirnos, ¿no?, a estos principios que desde la cosmovisión cristiana y de la metanarrativa que tenemos en la Biblia, pues ahí están los límites, ¿no? Y a mí me agrada eso, ¿verdad? Porque nos hace... ennoblece también algo que Dios nos puso, que es nuestro razonamiento. Ahora voy a una pregunta muy simple y espero no ofenderle, pero hay algunas personas que me dijeron, pregúntale a ver qué opina. 2 o 3 argumentos en contra del terraplanismo, doctor. Pues creo que fue Pitágoras, si mi mente no me traiciona. Uno de los que primero comenzó a intuir que la Tierra era un cuerpo redondo. Simplemente cuando ves que un barco se va alejando, ¿no? Si lo sigues, lo sigues. ¿Qué desaparece primero? Cuando el barco se va alejando. ¿Qué desaparece primero? Pues el casco, ¿no? La parte más baja. Y a medida que se va alejando, se va. Y lo último que ves es el mástil, cuando desaparece. ¿Sí? Recuerda que en los tiempos de Colón, ¿no? Muchos marineros no querían acompañar en su travesía a través del mar porque decían que en el horizonte era un precipicio donde había monstruos que se tragaban a las embarcaciones con todo y gente, ¿no? Todo el mito. Pero pues simplemente era el horizonte, ¿no? Ajá. Lo mismo cuando el barco viene acercándose, pues ves el mástil primero, cómo va saliendo. Un argumento contundente fue el de Eratóstenes. Eratóstenes fue, ustedes saben, le debemos mucho a los griegos, ¿no? Sí. Eratóstenes, eso lo explico en mi libro también, ahí con detalle lo explico, cómo él demostró que la Tierra es redonda usando trigonometría. Ajá. Ya no fue inspiración, pues lo demostró. Y es muy interesante el proceso, Eratóstenes era un genio. Dentro de los círculos, digamos, seculares, ¿verdad? Porque dentro de los círculos cristianos podríamos decir que Job, Isaías ya establecían la circunferencia. Pues el otro argumento que te iba a decir, ¿no? Argumentaron que la Tierra es redonda, ¿no? Ajá. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema que creo que es también bien del interés de varios, y es el tema de los dinosaurios, Doc, porque sería una cuestión de velarnos los ojos y decir que no existieron con tanta evidencia. Pero aquí la pregunta sencilla es cómo conciliar la existencia de los dinosaurios con con la Biblia, ¿no? Con la creencia deísta. Es muy interesante, ¿no? Como el tema de los dinosaurios desata pasiones, ¿no? Y pues sí, hay mucha controversia. Quienes no comparten el punto de vista creacionista, pues, como lo voy a explicar más al rato acá en la ponencia que vamos a dar, pues argumentan procesos evolutivos, ¿no?
como expliqué ayer en la columna geológica, partiendo del Triásico, el Jurásico, el Cretácico, largos periodos de tiempo, a través de los cuales los organismos fueron evolucionando, y finalmente salieron esos organismos, algunos muy grandes, la mayoría no tan grandes. Uno le pone más énfasis a los más grandes, pero la mayoría no eran tan grandes. Pero hablamos del Diplodocus, por ejemplo, un organismo muy grande, del cual se han encontrado fósiles. Hablamos del T-Rex, un organismo pues grande, fuerte y depredador. Sí. Y pues sí, cabe toda la pregunta, ¿no? ¿Cómo surgieron? Entonces, la posición bíblica, apoyada por Espíritu y Profecía, es que estos organismos, pues, desaparecieron en el diluvio. ¿Sí? Para que un cuerpo se fosilice, debe haber varias condiciones. Una muy importante es que el organismo sea rápidamente enterrado por sedimentos. Porque el enterramiento rápido inhibe la acción de los organismos que hacen que se pudra pues el tejido. ¿Sí? Lo cubre también de los carroñeros. ¿Sí? Esos animales pues, que comen los animales muertos, ¿no? Si el organismo es enterrado rápidamente, digamos de alguna forma, se guarda. Y entonces comienza la acción físico-química de las sales, los minerales de la tierra, que con el paso del tiempo van sustituyendo la materia orgánica. Y cuando menos piensas, lo que era un hueso, ahora es un pedazo de piedra, un pedazo de metal. ¿Sí? Entonces, el estado de fosilización de los organismos es un argumento a favor de que esos organismos murieron enterrados por una catástrofe. Okay. Una catástrofe sin precedentes, que los protegió de los agentes externos y permitió que el organismo simplemente se fosilizara. Y digo yo sin precedente porque alguien podría comentar que por qué eso no ha ocurrido después. Entonces, el periodo el hecho del diluvio es sin precedentes, lo que logra nosotros ponernos en la posición argumentativa. Lo digo también por seguramente quien no lo ve con la cosmovisión bíblica habla de una datación mucho más antigua para que todo ese proceso de fosilización se dé. ¿Es correcto? Pues, si analiza de manera breve describir la perspectiva creacionista, ¿no? La perspectiva evolucionista, pues, establece la muerte de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, en lo que se le conoce en el campo de la geología como la gran extinción del KT, del Cretácico terciario, ¿sí? Donde un meteorito, desde esta perspectiva, impactó contra la Tierra, causó un desastre ecológico tremendo, que causó la muerte de todos los organismos, primero los herbívoros, ¿sí? Luego pues los depredadores también murieron, ¿sí? Y sobrevivieron algunas especies pequeñas. Y eso se data de aquí a 65 millones de años. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál sería un argumento de peso, digamos, para decir que esos organismos fosilizados no tienen tanto tiempo, no tienen 75 millones de años? Bueno, déjenme decirles que hace ya unos años, desde los 90, tengo entendido, no tengo el dato exacto, pero se puede
investigar rápidamente. Y esto, si no mal recuerdo, comenzó allá en la Patagonia, en Argentina, donde hay muchos, una zona muy rica en Mucha fósiles. evidencia. ¿Sí? Se encontró, por ejemplo, que en los huesos fosilizados de T-Rex, fue el primero, si no me equivoco, allí encontraron en el centro, lo seccionaron el hueso, y encontraron en el centro tejidos blandos todavía, ¿sí? Tejidos blandos del hueso. O sea, no hechos piedra, sino todavía en estado estirable. ¿Sí? Eso levantó la curiosidad y comenzó a haber más investigación. Y actualmente hay varios casos y hay documentos científicos. Tú puedes buscar en internet, si tú pones ahí tejidos blandos en fósiles de dinosaurios, vas a encontrar varios papers, documentos científicos, peer review papers, Sí, papers. que hablan de ese asunto. Esos hallazgos pues fueron un golpe tremendo para la paleontología Me secular. imagino, sí. ¿Por qué? Porque el pensar que los tejidos permanezcan en ese estado, digamos, fresco hasta cierto punto, ¿no? Después de 65 millones de años, pues es mucho tiempo, Sí. es mucho tiempo. Sin embargo, pensar que un organismo preservaba un tejido blando hace más o menos 4.000 años, pues ya no suena tan ilógico, sonará un poco ilógico, pero no tanto como la otra posición. Sí. Este junio pasado tuve la oportunidad de estar metido en un proyecto de paleontología, allí en la Land Formation en Wyoming. Voy a hablar de eso un poco ahorita en la ponencia que voy a dar. Y llega mucha gente a visitar el proyecto. Y entre los que llegó un científico, un geólogo. Por la conversación que tenía con los que dirigían el proyecto, intuí que andaba buscando fósiles de dinosaurios. Y platiqué con él. Él es un científico que está metido en este proyecto de encontrar tejidos blandos en fósiles de dinosaurios. ¿Sí? Y él, me acuerdo que ya que nos estábamos despidiendo, me dijo, Doctor, the flood was a real event. Sí. El diluvio fue un evento real. Real. Porque él es de esas personas que están encontrando tejidos blandos en fósiles de dinosaurios. O sea, con los tejidos blandos como argumento, ¿verdad? Exactamente. Científico. Sí. Y es algo que no está para nada oculto. Ustedes pueden encontrar papers, documentos de internet para esa. De eso voy a mostrar algunos en la ponencia. Y pues ahora el esfuerzo del pensamiento evolucionista, pues es buscar argumentos para explicar cómo a través de 65 millones de años o más pudo permanecer un tejido todavía en ese estado, ¿no? Doc, dentro de este tema de los dinosaurios, ¿dónde podríamos encontrar, si hiciéramos una regresión en el tiempo por la línea del ADN de los dinosaurios, dónde está el génesis de los dinosaurios? El génesis, el origen. Sí. Pues, desde mi perspectiva y de varios colegas míos, biólogos creacionistas, Dios creó los dinosaurios. ¿Sí? Algunos argumentan que los dinosaurios fueron producto de la mandibulación genética de los antediluvianos, ese tipo de cosas. Sin embargo, he platicado con especialistas, creacionistas en dinosaurios. Y ellos, al menos la doctora Maloney me dijo en verano, Luciano me dijo, los dinosaurios estaban tan bien diseñados que es muy difícil pensar en que fueron creación humana. Además, el único que puede crear vida es Dios.
el hombre podrá jugar con el código genético. Pero de jugar con el código genético a crear vida, hay años luz de distancia. ¿Sí? Entonces, la posición de tu servidor y de pues otros colegas, yo no soy paleontólogo tampoco, soy geólogo, pero mi área es otra, pero la paleontología me gusta mucho. ¿Sí? Es que Dios creó los dinosaurios. ¿Sí? ¿Cómo llegaban a ser como son? Bueno, es otro asunto. Pero el punto de vista de partida es que Dios, como el generador de la vida, Él creó esos organismos. ¿Y desde qué momento dejaron de funcionar para la ecuación divina? Es decir, ¿por qué se extinguen? A ver, no entiendo bien tu pregunta. Es decir, no vemos dinosaurios ahora, y si fueron una creación divina, ¿cuándo dejaron de ser útiles para preservarlos? Bueno, hay unos... la Biblia no menciona palabra de dinosaurios, habla de monstruos marinos, la Biblia. Sí. Y en Job, pareciera que Job hace referencia a algunos dinosaurios. Job vivió post-diluvio, pero probablemente recibió retroalimentación directamente de Noé y sus hijos. Probablemente. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta que me hiciste, perdón? Por ejemplo, así simple, si la Biblia habla, por ejemplo, de los mamíferos, de los leones, pues ahora vemos al león. Ah, perdón, ya sé lo que te iba a decir. Sí. Decía, la Biblia no menciona la palabra dinosaurios, ni Elena de White tampoco. Ella habla de grandes animales muy poderosos. Y hay un pensamiento que, pues yo lo menciono, es lo que tenemos. Dice que Dios permitió que esos animales grandes, que el hombre no podía dominar debido a su debilidad, Él permitió que esos animales murieran durante el diluvio. Okay. ¿Sí? Como te dije, ella no menciona la palabra dinosaurios, pero creemos que hizo referencia a ello. Y cuando vas aquí a la Morrison Formation, aquí de Canadá, de Texas hasta Canadá, cuando vas a la Lance Formation allá en Wyoming, cuando vas a la Argentina, cuando vas a Perú y encuentras esos organismos, bueno, pues aquí hubo algo que causó esa extinción de los dinosaurios. Entonces, con eso podemos entender que sí existieron durante el prediluvio por la estatura también de los antidiluvianos. Sí. Entonces, esto lo conecta con una pregunta también que tengo relacionada con gigantes, ¿verdad? Déjame aclarar algo. En mi caminar por varias partes de Interamérica y del mundo incluso, me he encontrado con que varias personas de nuestra iglesia dudan de si los dinosaurios existieron o no. O sea, no aceptan que hayan existido o tienen dudas. Bueno, a esas personas, déjenme aclararles que la existencia de los dinosaurios fue un evento real. Sí. No creer en ellos es necedad, ¿verdad? En realidad. Así es, sí. Pero me he encontrado con personas, y algunas de ellas pues, muy importantes en la iglesia, que argumentan que los fósiles de dinosaurios son hechos por el hombre nomás, ¿no? Para engañar a la gente. Y eso me lleva a la posición de varios padres de la iglesia en tiempos pasados que eso decían, ¿no? Los fósiles fueron ahí puestos por el diablo para engañar a los creyentes, ¿no? Y otros pensaban en otras cosas. Sí. ¿Sí? Pero no, si tú vas aquí al Museo del Desierto nomás, vas a encontrar unos fósiles impresionantes de T-Rex, de pterodáctilos, de ictiosaurios, ¿sí? Ajá. Entonces, decir que no existieron, pues es negar la evidencia, ¿sí? Mi consejo es, bueno, tomémoslo como información, como datos y investiguemos. Claro. ¿Sí? A ver
¿Qué pasó? Justamente por eso la ilación de mi pregunta existían antes del diluvio con personas de talla muy Así alta. es. O sea, Sí, tienes razón. yo siempre me he preguntado, Doc, si hay evidencia real de la existencia de gigantes. Bueno, deja tocar el punto primero que mencionaba, sí, para uno, la estatura actual del hombre moderno en promedio, ¿qué es? Unos 70 y tantos, tal vez. Por ahí, ¿no? O sea, yo soy bien chaparrito, ¿no? ¿Cuánto medía Adán desde la perspectiva que tenemos ahí? ¿Cuánto medía? 3 metros. 3,5 metros o más. Sí, ¿Sí? O sea, para él los dinosaurios eran grandes, pero no tan grandes como para nosotros. claro. Sí. Eh, y me preguntaba sobre la evidencia de gigantes. Sí, sí, sí. Bueno, la Biblia menciona gigantes, ¿no? Eh, Sin embargo, no sé, hace unos años, fue en los 90, creo. No fue en los 90 o ya entraba el 2000. Pues, se puede encontrar en internet. Salió la gran noticia, ¿no? De que en Irak, creo en esas zonas de Irak, habían encontrado cráneos gigantes y huesos, y ahí los mostraron a la prensa y todo. Que por fin habían encontrado los antediluvianos. Sí. Sin embargo, algunos científicos se pueden hacer estudios serios de eso y vieron que eso sí había sido sembrado. Ujú. Sí. Es decir, no, hasta donde tu servidor sabe, no se han encontrado fósiles de personas antediluvianas. ¿Cuál sería una posible respuesta o al porqué de esto? Bueno, simplemente hay que recordar las palabras de Dios, ¿no? Cuando Él dijo, voy a raer De la de la tierra. tierra Ajá. al hombre que he Exacto. creado. Exacto. Entonces cuando me preguntan, ¿y por qué no encontramos fósiles anteriores? Pues ve la Biblia. Dios dijo que iba a desaparecer a los hombres que había creado de la faz de la tierra. ¿Qué hizo Dios? No sé, quizá la placa tectónica en la que estaban la mandó al manto terrestre. Ahora, y no hay fósiles de antediluvianos. Y volvemos al punto climático o el clímax, perdón, de muchos argumentos creacionistas, que es el diluvio, ¿verdad? Regresamos a esa gran evidencia y creo que con esto termino ya la sección, retomando también el tema del diluvio. Creemos en Pangea, doctor. Sí, el lenguaje en Génesis, en el momento de la creación, conduce al pensamiento de que así como el agua estaba en un solo lugar, también la masa terrestre estaba en un solo lugar, un solo continente. Y desde nuestra perspectiva, esa masa continental, pues que la Biblia no habla de ella, no dice qué dimensión tenía ni nada, ¿sí? Pero creemos que esa masa continental era la que existía en los tiempos de Noé. Entonces, lo que vemos ahora, los continentes América, Asia, África, Europa, Australia, etc., son los fragmentos del continente prediluviano. Algunos argumentos para ello es el hecho de que varios contornos continentales actuales pueden empatarse. ¿Sí? De hecho, esa idea fue la que impresionó a muchos, como Bacon, como Humboldt, ¿sí? Y otros investigadores que decían, parece que aquí algo se quebró. Tenemos un charco muy grande en el medio, ¿sí? Y hay algunas simulaciones que tú puedes encontrar en internet donde se muestra que varios continentes empatan. Empatan acá en la superficie, pero dicen algunos, yo eso no lo he hecho, yo no lo he investigado, si haces la junta en las placas tectónicas subacuáticas, ahí el ensamble es mucho mejor. ¿Sí? Así que ese es un argumento para decir, bueno, algo se quebró. ¿Y qué lo quebró? Pues desde nuestra perspectiva, la gran catástrofe, que fue el diluvio.
que es otro punto, como tú decías. Algunas personas tachan de ignorantes, insanos, locos, aquellos que creemos en un diluvio universal. Pero hay argumentos a favor del diluvio. La evidencia lo demuestra. Sí, cuando tú ves cómo la Tierra hay la Coconino Sandstone, por ejemplo, es una capa sedimentaria con un promedio de 100 metros de espesor y que se extiende desde Arizona hasta varios estados, por acá llega hasta Texas, por acá. Esas capas sedimentarias se forman por acción del agua, ¿sí? Y ahora, por más fuerte que sea la tempestad que tuvo afrontes, pues no vemos ese tipo de formaciones. Pero si está allí, es que hubo algún evento totalmente diferente a los actuales que causó esas formaciones. Y para nosotros, pues ese evento fue el diluvio bíblico. Así es. Pues perfecto. Se nos termina el tiempo. Espero que podamos repetir esta charla más adelante, si su agenda se lo permite, en otro momento, en otro contexto. Nuestra intención es precisamente dialogar estos temas interesantes. Decía por ahí un científico que se puede alabar a Dios al igual que en una iglesia, también desde un laboratorio. Nosotros creemos también que se puede alabar a Dios mediante la contemplación, y precisamente uno de los propósitos que hemos cumplido aquí es nutrir esa contemplación, ¿verdad? Porque uno, cuando nutre la contemplación de todo lo que está creado, de la evidencia observable, pues puede gozarse también en esa dimensión, en esa inmensidad de lo que Dios ha creado, y cómo nos habla a través de la genética, nos habla también de ese ajuste finito, nos habla a través también de toda la cosmología y todo lo que crea en el universo, y cómo este equilibrio está en una perfecta armonía para que la vida exista. Esto nos impresiona, doctor. Yo no sé si quieras cerrar con algún último mensaje antes de concluir el episodio, doc. Bueno, una de mis grandes metas, objetivos, cuando hablo de estos temas, es apelar a los jóvenes. Sí. Esos jóvenes que están en universidades públicas, pero que creen en Dios. Y que desafortunadamente, a medida que el tiempo pasa, la influencia de las ideas ajenas, evolucionismo y tantas más, va minando su mente. Y cuando menos piensan, su fe en un creador desaparece. Uh-huh. ¿Sí? Entonces quiero apelar a esos jóvenes, ¿sí? Que sepan que creen en el diluvio, creen en la creación, creen en un Dios creador. No es ser ignorante. Así es. ¿Sí? Porque tenemos fe, pero también tenemos evidencias. ¿Sí? Una fe fuerte quizá no requiere evidencias, porque Dios le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Así es. Sin embargo, yo creo que cuando los jóvenes, la iglesia en general, se les presentan argumentos, evidencias, quizás su fe se fortalece un poco más. Así es. Entonces el mensaje es: no te desanimes, sigue adelante, sigue adelante. Tenemos la certeza de que Dios creó y tenemos argumentos a favor también de esa creación. Así es, pues 3 últimas cosas. La primera es, te vamos a poner aquí dentro de este video información del libro del doctor Luciano González, que se titula ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? La segunda cosa es, si crees en lo que estamos hablando acá, ponnos un hashtag, yo creo en la creación. Si no crees en lo que estamos hablando acá, argumenta, también para eso estamos. Y la tercera cosa es despedirme con lo que dijo, me parece que fue Luis Pasteur: poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Que Dios te bendiga.